El 9 de abril de 2021 era una tranquila tarde en el noroeste de Las Vegas. Ahí Peggy Newman y su amigo llegaron a una casa que ella estaba alquilando a otra familia. Esta vivienda estaba ubicada en el 8400 block de Dunphy Court. Lo que encontraron esa tarde cambiaría para siempre la vida de una familia. La puerta principal estaba desbloqueada, un detalle que de inmediato les pareció extraño. Al entrar sintieron un olor penetrante a humo, la sala mostraba señales evidentes de un incendio reciente y había una gran área chamuscada en el piso y las paredes estaban ennegrecidas. Peggy avanzó por la casa con cautela, llamando en voz alta. Recorrió cada habitación, pero no se escuchó nada. Al parecer no había nadie. Acompañada por este amigo, continuó la búsqueda. Recorrieron las habitaciones del piso superior, una por una, sin encontrar rastros de vida. Fue entonces cuando se dirigieron hacia el garaje. Allí, junto a la puerta que conectaba la casa con el garaje, se encontraron con una terrible escena. Un cuerpo yacía en el suelo, tan severamente quemado que resultaba difícil determinar a simple vista si se trataba de un hombre o de una mujer. La víctima estaba envuelta en una bolsa de dormir que también había sido consumida parcialmente por las llamas. El cuerpo presentaba quemaduras severas, especialmente en la cabeza y en el torso. Cuando la policía llegó al lugar, encontraron una escena perturbadora. Por toda la casa había evidencia de violencia y un intento desesperado por ocultar lo ocurrido. En la cocina, los investigadores encontraron 2 cuchillos plegables. Una sierra circular descansaba sobre una mesa. Los investigadores encontraron múltiples productos de limpieza, trapeadores y agentes químicos estaban dispersos por la vivienda, sugiriendo que alguien había intentado borrar las huellas del crimen. Lo que también llamó la atención de los investigadores fue lo que no estaba presente. El auto de la familia, que era un Nissan Altima azul del año 2016, que este había desaparecido. La llave de la puerta de adelante de la casa estaba puesta todavía en la cerradura desde el interior, como si alguien hubiera salido apresuradamente. Hoy te voy a contar todos los detalles de este caso que realmente tiene un giro inesperado. A mí al menos me pareció de no creer y espero que te quedes conmigo hasta el final para conocer su desenlace. Para entender lo que pasó en esa casa, hay que ir unos días atrás. Daniel Halseth vivía en Las Vegas con su hija Sierra y desde el año 2020 ellos vivían en la casa de esta amiga llamada Peggy Newman, que es la mujer que les mencioné al comienzo, la que entró a la casa. La rutina de Daniel y su hija era bastante normal. Padre e hija compartían el día a día y aunque la pandemia les cambió los planes a todos, ellos seguían juntos en ese lugar. El 8 de abril de 2021, a la mamá de Daniel, Christine, empezó a llamarle la atención que no sabía nada de su hijo. Aunque él ya era adulto, un hombre de 45 años, siempre se escribían y se llamaban. Y Daniel no era de los que desaparecía sin avisar, así que fue muy raro que no hubiera señales de él ese día. Christine intentó llamarlo varias veces, el teléfono simplemente sonaba, pero no pasaba nada, nadie atendía, nadie contestaba. Obviamente la preocupación fue aumentando entre todos los que querían saber qué estaba pasando. Al otro día, el 9 de abril, la cosa no cambió. Y hasta gente de su trabajo empezó a llamarlo sin obtener respuestas. Bogdana, su segunda ex esposa, notó que entre el 8 y el 9 de abril se hicieron retiros inusuales en diferentes cajeros automáticos por sumas de entre $600 y $1,300. Algo acá no cuadraba, así que ella también trató de llamarlo, pero tampoco tuvo suerte. Ya cerca de la 1:30 de la tarde, Christine pensó que la cosa ya no daba para más y que lo mejor era llamar al servicio de emergencias. Les contó que Daniel vivía con un adolescente, con su hija Sierra, y pidió que por favor fueran a revisar cómo estaban. También mencionó los movimientos bancarios y la falta de respuesta en el teléfono. Mientras todo eso pasaba, una cámara captó que el auto de Daniel salió del barrio temprano ese día, sumando así más misterio a la desaparición. Como nadie daba señales, Christine se comunicó con Peggy para ver si podía ir a la casa. Peggy no fue sola,
esperó a un amigo y juntos terminaron entrando a ese lugar. Y ahí empezó a revelarse una parte clave de toda esta historia. Cuando Peggy y su amigo Joey entraron a la casa esa tarde del 9 de abril, lo que encontraron fue una escena de pesadilla. El cuerpo estaba tan severamente quemado que al principio no sabían si era Daniel o si se trataba de su hija Sierra o quizás alguien más. Peggy llamó al 911 de inmediato. Cuando le preguntaron qué necesitaba, explicó la situación. Había un cuerpo, el fuego ya se había apagado porque no fue un incendio grande, no hacía falta la presencia de bomberos, pero igual los bomberos llegaron inicialmente, probablemente por protocolo cuando se reporta un cuerpo, y luego algunos se fueron porque no había fuego activo. La escena era difícil de procesar. El cuerpo estaba tan quemado que les costaba determinar si se trataba de un hombre o de una mujer. Entonces lo trasladaron a la oficina del médico forense del condado de Clark. Allí se confirmó lo que todos temían. Era Daniel Halseth, de 45 años. La autopsia reveló detalles horribles. Daniel había sufrido aproximadamente 70 heridas cortantes y punzantes en su cuerpo. La mayoría se concentraba en su cabeza, en el cuello y también en el torso. Una de sus muñecas estaba parcialmente desmembrada, con lo que el informe describió como una herida tipo sierra. Numerosas heridas habían sido infligidas después de su muerte en un intento de, al parecer, descuartizar su cuerpo. El cuerpo había sido envuelto en una bolsa de dormir antes de ser incendiado, resultando en quemaduras de la cabeza a los pies. Pero algo crucial confirmó que Daniel no murió en el incendio, porque no se había encontrado hollín en sus pulmones. Eso significaba que estaba muerto antes de que iniciara el fuego. Alguien había matado a Daniel y luego intentó quemar la evidencia. La causa oficial de muerte fue registrada como herida por fuerza cortante y su muerte fue clasificada como homicidio. Los investigadores examinaron la casa con meticulosidad. La evidencia sugería que Daniel había sido atacado mientras estaba en el sofá de la sala. No había señales de entrada forzada. De hecho, la llave de la puerta frontal estaba insertada en la cerradura desde el interior, como habíamos mencionado, como si alguien hubiera salido de ahí apresuradamente. Por toda la casa había evidencia de un intento desesperado por limpiar la escena. Productos de limpieza, trapeadores y lejía esparcidos por todas partes. En la cocina, los investigadores encontraron 2 cuchillos plegables en el lavabo. Una sierra circular descansaba sobre una mesa. En la sala, junto al área quemada, había una motosierra y todas las herramientas mostraban signos de sangre y tejidos. Los investigadores también encontraron recibos. Uno era del Bank of America, mostrando retiros realizados el 8 de abril. Otros recibos eran de Home Depot y de una tienda llamada Winco. Al revisar las grabaciones de vigilancia de estas tiendas, comenzaron a armar el rompecabezas de lo que había pasado. Pero la pregunta más importante seguía sin respuesta. ¿Quién había hecho esto? ¿Y dónde estaba Sierra? Daniel había tenido un pasado complicado, un divorcio amargo, un arresto en el año 2011, una ex esposa que se había mudado a Alaska con sus hijos, problemas de custodia y había muchas posibles respuestas a esa pregunta. Lo que nadie esperaba era la verdad. Y esa verdad solo se podía entender conociendo quién era Daniel y qué había pasado en su vida antes de ese 9 de abril. Daniel Wendell Halseth nació en Estacada, Oregón, en una granja junto a su madre Christine y sus hermanos. Fue una infancia marcada por mucho amor, pero también por una pérdida temprana. Su padre falleció de un aneurisma cerebral en 1994, justo antes de que Daniel se graduara de la preparatoria. Daniel tenía un talento natural para todo lo relacionado con computadoras y tecnología. También era músico, tocaba batería y piano con tanto entusiasmo que sus amigos lo apodaron cariñosamente con el sobrenombre Drummer Dan. Estudió en la universidad donde obtuvo una licenciatura en música y más tarde completó un MBA. Su experiencia en tecnología lo convirtió en un valioso consultor que trabajaba en proyectos por todo el país.
Alrededor del año 2000, mientras aún estaba en la universidad, Daniel conoció a Elizabeth Schwarek, una estudiante de último año de preparatoria de Salem, Oregon. A pesar de la diferencia de edad, porque Daniel era 7 años mayor, la pareja se enamoró rápidamente y se casaron el 2 de julio del año 2001, poco después de que Elizabeth se graduara. Los hijos no tardaron en llegar. En el año 2002 nació su primera hija llamada Dana. En el año 2003 llegó su hijo Jordan y el 16 de diciembre de 2004 nació su tercera hija llamada Sierra. Con 3 niños pequeños, cada uno con un año de diferencia, la casa se llenó de vida y movimiento. En 2006 la familia se mudó a Las Vegas. Daniel había aceptado un trabajo en tecnología de la información y trabajaba desde la casa, lo que le permitía ser el cuidador principal de sus 3 hijos. En ese momento su apodo cambió y Dan pasó de Drummer Dan, como le decían sus amigos, a ser Mr. Mom, que sería como el señor mamá. Según recordaban familiares y amigos, Sierra, la más joven de las hijas, tenía una personalidad particular desde pequeña. Era malhumorada, retraída y difícil de lidiar. Pero Daniel, lejos de desanimarse, la amaba profundamente y trataba arduamente para hacerla sonreír. Sus hijos eran su mundo. Su vida giraba completamente en torno a ellos y su mamá decía que ser padre para él fue algo que cambió toda su existencia. Algo que le gustaba mucho hacer a Daniel era documentar todo lo que tanto le gustaba. Con decirles que usaba las redes sociales para compartir con sus familiares cada momento con sus hijos, para compartir fotos y videos que mostraban su orgullo como papá. Daniel era todo un youtuber. Pero aparte de eso, en esa época estaba de moda actualizar Facebook y YouTube con este tipo de contenido, lo que te pasaba en el día a día. Mientras Daniel se dedicaba por completo a documentar y disfrutar la vida familiar, Elizabeth comenzó a buscar algo más. Desarrolló un interés cada vez mayor por la política y en el año 2010 decidió postularse para un puesto en el Senado Estatal de Nevada como republicana, lo que significaba estar fuera de la casa la mayor parte del tiempo. Daniel la apoyó completamente, fue quien creó su sitio web de campaña y ayudó con la recaudación de fondos. Incluso presentó a Elizabeth a Tiger Helgelin, un ex golfista profesional convertido en agente de bienes raíces que también participaría en la campaña. Elizabeth llevó a cabo una campaña increíble, construida sobre los valores de la familia, moralidad y rectitud. A los 27 años ganó el puesto en el Senado estatal, convirtiéndose en la mujer más joven en ser elegida para el Senado de Nevada. Daniel estaba inmensamente orgulloso de ella, pero pronto la vida perfecta de la familia Halseth comenzó a desmoronarse. Como senadora estatal, Elizabeth tenía que pasar las sesiones legislativas en Carson City, la capital de Nevada, ubicada a más de 7 horas de distancia de su hogar. Esta distancia puso una enorme presión sobre el matrimonio. Daniel comenzó a notar que Elizabeth estaba sospechosamente cerca de Tiger Helgelin. Constantemente se enviaban mensajes de texto y se llamaban. Daniel, preocupado, le pidió a Tiger que dejara de enviar mensajes a su esposa, pero las comunicaciones no se detuvieron. Luego Daniel descubrió que su esposa y Tiger habían ido juntos, solos, a un viaje de trabajo extendido. Cuando Elizabeth regresó, Daniel la confrontó directamente, acusándola de tener una aventura. Y esta discusión fue intensa y se tornó bastante violenta. El 21 de octubre del año 2011, la policía llegó a la casa familiar de los Halseth. Elizabeth dijo que durante una discusión muy subida de tono, 5 días antes, Daniel la había tocado de manera inapropiada. Daniel le explicó a la policía que durante la disputa sobre la supuesta aventura que tenía su esposa, le había bajado los pantalones a su mujer, pero no su ropa interior. En un acto que parecía estar relacionado con una comparación humillante con su supuesto amante. Supuestamente en ese momento, Daniel le dijo a su esposa lo siguiente: ¿qué tiene él que no tuviera yo? ¿Acaso la tiene más grande? Y fue por eso que le bajó los pantalones, al parecer para intentar acostarse con su mujer, con su esposa. Daniel fue arrestado y acusado de obscenidad abierta y grosera.
debido a la posición tan importante que tenía Elizabeth. El arresto recibió la atención de todos los medios. Era un escándalo lo que estaba pasando. Un año después, en octubre de 2012, Daniel se declaró culpable de lo que pasó y le dieron 6 meses de libertad condicional y clases de manejo de ira. En noviembre de 2011, poco después del incidente, el matrimonio de 10 años llegó a su fin. Pero pasaron del divorcio a pelear por la custodia de los hijos, lo cual fue extremadamente amargo y público. Elizabeth obtuvo la custodia de Dana, Jordan y Sierra y a su vez renunció a su cargo en el Senado en febrero del año 2012 para poder dedicarse a ser mamá y cuidar a sus hijos. Después del divorcio, Elizabeth tomó una decisión que destrozó a Daniel. Se mudó a Alaska con sus 3 hijos para estar con Tiger Helgelin, con quien además se casó un poco después. Asimismo, como escucharon, las sospechas de Daniel sobre la infidelidad de su esposa con Tiger eran ciertas. Para Daniel, su mundo entero se vino abajo. Se divorció, perdió a sus hijos y lo habían engañado. Pero más allá del engaño y el divorcio, para él su pérdida más grande fueron sus 3 hijos. Ellos habían sido el centro de su vida y ahora vivían a miles de kilómetros de distancia. Y por si fuera poco, solo podía verlos 1 a 2 veces al año. Daniel intentó levantarse de nuevo y en el año 2012 se volvió a casar con una mujer llamada Bogdana. Durante un tiempo parecía que estaba reconstruyendo su vida, pero el segundo matrimonio también fracasó y terminaron divorciándose en el año 2019. Bogdana y Daniel quedaron en buenos términos y cuando Daniel se dio cuenta de que la vida en pareja no estaba yendo por buen camino, decidió enfocarse en sus hijos. En 2020 cambió todo. Elizabeth y los chicos dejaron Alaska para regresar a Las Vegas. Daniel no lo podía creer. Después de tanto tiempo, al fin iba a ver a sus hijos de nuevo. Dana para ese momento ya tenía 18 años y Jordan tenía 17 y también tenemos que decir que Sierra estaba por cumplir 16. Pero apenas volvieron, Sierra empezó a mandarle mensajes a su padre diciendo que no se sentía cómoda en la casa con su mamá y su padrastro. Obviamente con esto Daniel se preocupó mucho. En junio de 2020, Sierra pasó una temporada en la casa de su papá, donde también vivía su abuela, que es la mamá de Daniel, y después de eso no quiso regresar con su mamá. Todo esto ya era muy complicado, porque incluso llegó a desafiar lo que decía el juez, que era justamente que ella tenía que seguir viviendo con su madre. Pero la hija menor se escapaba una y otra vez para ir a la casa de su papá. Al final, Daniel y Elizabeth terminaron enfrentados otra vez en tribunales por la custodia de Sierra. En agosto de 2020, el juez ordenó que Sierra debía volver a vivir con su mamá, ya que Daniel estaba rompiendo el acuerdo. Daniel acató la orden, pero en cuanto Sierra volvió con su mamá, se escapó de nuevo y regresó con su padre. Sobre los días y horarios, el acuerdo era que Sierra debía vivir con su mamá, pero podía ir a visitar a su papá, a Daniel, en fechas establecidas, por ejemplo, fin de semana y vacaciones. Sin embargo, las cosas nunca se cumplieron exactamente como decía el juez. Sierra se escapaba y pasaba más tiempo con Daniel de lo que le debería tocar bajo la ley. Por eso ella estaba en la casa de su papá en esos días de abril del año 2021. Durante ese tiempo, los servicios de protección de menores también entrevistaron a Sierra, pero nunca hubo evidencia concreta de maltrato y los jueces notaron que había mucho drama familiar, pero sin poder precisar la raíz del problema. Todo era confuso y la dinámica en la casa preocupaba a todos. La familia también comenzó a notar algo raro. Una dinámica preocupante en la casa. Daniel, quien cargaba con la culpa y el remordimiento por lo que pasó en el año 2011, el pensar que había arruinado su matrimonio y casi le había costado a sus hijos, parecía tener lo que algunos llamaban síndrome de padre culpable. Era extremadamente permisivo con Sierra, le daba todo lo que pedía y rara vez le decía que no. Sus familiares notaron esto. Daniel hacía todo lo posible para que Sierra lo quisiera, como para redimirse ante ella. Pero Sierra, según observaron algunos, parecía estar usando esa culpa de su padre a su favor. Sabía exactamente cómo manipular la situación para conseguir lo que quería, y obviamente le convenía vivir con su padre al que ella manejaba fácilmente, que volver con su mamá y su padrastro, porque en esa casa vivían 2 adultos que la tenían a raya.
por decir de alguna manera. A pesar de todos los problemas legales y familiares, Daniel continuaba demostrando amor incondicional por Sierra. El 16 de diciembre del año 2020, cuando Sierra cumplió 16 años, Daniel publicó mensajes en Facebook sobre ella donde decía lo feliz que le hacía llamarle hija y otros mensajes más. Estaba claro que Daniel como papá amaba a Sierra, pero las cosas tampoco estaban bien con ella en la casa. En junio de 2020, Sierra, quien entonces todavía tenía 15 años, había conocido a un joven llamado Aaron Guerrero, de 18 años. La relación entre ambos fue intensa y se desarrolló rápidamente. Según la madre de Aaron, los dos adolescentes se enamoraron profundamente. La relación era apasionada, pero también preocupante para ambas familias. La diferencia de edad, siendo Sierra menor de edad y Aaron legalmente adulto, era solo uno de los tantos problemas. En diciembre del año 2020, los padres de ambos adolescentes descubrieron algo alarmante. Sierra y Aaron estaban planeando robar a sus padres y huir juntos a Los Ángeles. Cuando los padres se enteraron de este plan, actuaron de inmediato. Tanto la familia de Sierra como los padres de Aaron acordaron que lo mejor para los adolescentes era que dejaran de verse y les prohibieron continuar su relación. Daniel en particular estaba muy preocupado por la relación de su hija de 15 años con un joven de 18. Le prohibió explícitamente a Sierra que volviera a ver a Aaron Guerrero. Y según la perspectiva de los padres, parecía que para diciembre del año 2020 el romance adolescente había comenzado a desvanecerse. Pero la realidad era muy diferente. Sierra y Aaron todavía estaban muy involucrados el uno con el otro y estaban furiosos de no poder verse. Según la policía, esta prohibición puso en marcha un plan que ninguno de ellos imaginó que llegaría tan lejos. Basándose en una publicación que Sierra hizo en su Instagram el 15 de marzo del año 2021, parecía que la pareja creía que juntos podían superar cualquier cosa. Los mensajes sugerían que estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para estar juntos. Durante marzo y principios de abril de 2021, Daniel parecía estar publicando más fotos y videos de cuando sus hijos eran más pequeños, como si estuviera recordando tiempos más simples y felices. Y esto era comprensible, especialmente si durante ese tiempo estaba teniendo conflictos con Sierra sobre Aaron y ella estaba enojada con él por impedirle verlo. El 3 de abril de 2021, Daniel publicó un video borroso de Sierra cuando era muy pequeña. En el clip, él le pide que salude a la cámara. La niña, que estaba envuelta en una toalla rosa, decía "hola" con ojos muy abiertos. Era un recordatorio de tiempos en los que no había que lidiar con dramas adolescentes y básicamente en los que su hija no lo odiaba por prohibirle ver a su novio mayor de edad. Los investigadores tuvieron que reconstruir minuto a minuto los últimos días de Daniel. Y lo que les permitió armar este rompecabezas fueron las cámaras de vigilancia, los recibos, los movimientos bancarios y los registros telefónicos. Daniel regresó a Las Vegas el 7 de abril después de su viaje de negocios a Boston. En su camino a casa desde el aeropuerto publicó una foto de un cartel que vio en la ruta. Era su última publicación en redes sociales. Y él no sabía, obviamente, que esta sería la última vez que el mundo escucharía de él. En las primeras horas de la madrugada del 8 de abril, Aaron Guerrero huyó de su casa. Sus padres no sabían exactamente a dónde iba, pero lo sospechaban. Iba a la casa de Daniel para encontrarse con Sierra. Esa madrugada, solo unas horas más tarde, se vio en cámaras de seguridad a Sierra ingresando a la tienda Winco. Compró lejía, y tenemos que decir que mucha lejía, y luego subió a un auto. Alrededor de las 9 de la mañana, las cámaras de un cajero automático capturaron a Sierra utilizando las tarjetas de débito de su padre. Estaba conduciendo el auto de Daniel y retiraba dinero. Aaron estaba sentado en el asiento del pasajero junto a ella y juntos sacaron aproximadamente $600 de la cuenta de Daniel. Ese mismo día, poco después, las cámaras de Home Depot capturaron a Aaron comprando una lista específica de artículos. Una sierra circular,
hojas de sierra, guantes desechables, lona protectora y otros materiales. Y estas no eran compras casuales, obviamente. Cada uno de estos artículos tendría un propósito terrible. Mientras tanto, Bogdana, la ex esposa de Daniel, notaba los retiros inusuales en la cuenta que aún compartía con su ex esposo. Para ella algo no estaba bien. Intentó llamar a Daniel varias veces, pero no obtuvo respuesta. Los investigadores creyeron que Daniel estaba durmiendo en el sofá de la sala cuando fue atacado. No hubo señales de que supiera lo que estaba pasando. Sierra y Aaron lo apuñalaron aproximadamente 70 veces. Luego intentaron descuartizar su cuerpo usando las sierras que habían comprado, pero algo los interrumpió o algo los asustó. El 9 de abril por la mañana, Christine, la madre de Daniel, en Oregon, estaba cada vez más preocupada. Llamaba y escribía, pero no obtenía respuestas. Escribió a Sierra exigiendo hablar con su padre. Sierra respondía que estaba en la ducha, que su teléfono no funcionaba y que todo estaba bien. Pero Christine sabía que algo andaba muy mal. Le dijo a Sierra que llamaría a la policía. Eso fue lo que, al parecer, los asustó. Eso fue lo que les hizo correr, no sin antes quemar el cuerpo de Daniel envuelto en un saco de dormir. Más tarde esa mañana, las cámaras de vigilancia capturaron el Nissan Altima de Daniel saliendo del área. Sierra y Aaron iban adentro, huyendo de la casa, dejando atrás el cuerpo de Daniel y toda la evidencia de lo que habían hecho. Tenían un plan, o al menos eso creían, pero no sabían que cada paso que daban, cada lugar a donde iban, quedaba registrado. Y lo que sucedería en las horas y días siguientes revelaría la verdadera naturaleza de lo que habían hecho. Cuatro días después de que se encontrara el cuerpo de Daniel, el 13 de abril de 2021, Sierra y Aaron fueron localizados en Salt Lake City, en Utah. Habían estado viajando en el transporte público durante horas, subiendo y bajando de autobuses, también trenes ligeros, una vez que habían abandonado el auto de Daniel en el que habían huido. Lo irónico fue cómo los atraparon. No fue por ser buscados por asesinato, sino porque no pagaron el pasaje del transporte público. Cuando los oficiales les pidieron sus nombres e identificación, aparecieron las órdenes de arresto. En ese momento se dieron cuenta de que el juego había terminado y fueron arrestados. La policía encontró después el auto abandonado de Daniel que la pareja había usado para huir. En el maletero del vehículo se encontró una alfombra empapada en sangre. Cuando la policía confiscó el teléfono de Sierra, encontraron un video que los investigadores describirían como perturbador y escalofriante. En este video, Sierra y Aaron estaban acurrucados en el suelo, al parecer en un bosque, mirando directamente a la cámara. I don't know what to say. Welcome back to our YouTube channel. Day 3 after murdering somebody. Wow! Don't put that on the camera. It was worth it. And we had sex a lot today. It was worth it. I got plenty of sex. I was payment for doing it. El video mostraba una falta total de remordimiento. Ellos reían, bromeaban, también se besaban, hablaban del asesinato como si fuera un evento trivial, como si estuvieran documentando un viaje de vacaciones para su canal de YouTube. Y no había ni una pizca de culpa, ni tampoco un momento de reflexión sobre lo que habían hecho. Lo que hacía aún más perturbador el video era que habían grabado esto apenas 3 días después de haber matado a Daniel. 3 días después de apuñalarlo 70 veces. 3 días después de intentar quemar su cuerpo. Y ahí estaban ellos riendo y besándose como si nada hubiera pasado. Sierra Halseth y Aaron Guerrero fueron enviados a Nevada y encarcelados. En ese estado, los menores de 16 años o más son juzgados como adultos, así que ambos enfrentaron cargos graves de asesinato.
A finales de mayo de 2021 fueron acusados formalmente de asesinato, conspiración para cometer asesinato, incendio premeditado, robo y varios cargos de uso fraudulento de tarjeta de crédito. Inicialmente ambos se declararon inocentes, pero más de un año después, el 25 de mayo del año 2022, todo cambiaría. Sierra y Aaron se declararon culpables de todos los cargos. Durante la audiencia, ambos respondieron con un simple sí o no a las preguntas del juez y parecían estar desconectados de la gravedad de lo que estaban admitiendo. Durante la sentencia en octubre de 2022, Sierra leyó una declaración donde dijo que su padre la había abusado de manera física y también íntima y que la había presionado para beber alcohol. Pero la familia de Daniel rechazó completamente estas acusaciones. Su madre Christine dijo que todo lo que Sierra afirmó era nada más que una mentira. Y conociendo el pasado de Sierra, cuando le mentía a su papá y le decía cosas sobre su mamá y su padrastro para que él luego peleara su custodia, esto tenía sentido. Sierra era una manipuladora y seguía haciéndolo incluso desde la cárcel, incluso frente a un juez. Los hermanos de Daniel hablaron durante la audiencia, visiblemente destrozados. Mostraron fotos de Daniel cuando era joven. Uno de ellos, llamado Tom, lloró mientras se dirigía a la jueza. Y él dijo: puedo escuchar a mi hermano pidiéndome que perdone. Y para ser honesto, no estoy seguro de que eso sea posible. La jueza sentenció a Sierra y Aaron a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 22 años y ambos fueron ordenados a pagar $5,000 en restitución. Sierra Halseth, actualmente de 18 años, está recluida en el Florence McClure Women's Correctional Center. Aaron Guerrero, ahora de 20 años, está en la High Desert State Prison. Ambos pasarán al menos 22 años en prisión. La historia de Daniel Halseth es la historia de un hombre que amaba profundamente. Amaba a sus hijos con todo su corazón. Los documentaba, los compartía, los celebraba. Incluso después de perderlos durante años en Alaska, incluso después de los problemas legales y el divorcio amargo, su amor por ellos nunca se apagó. Pero ese amor también fue su debilidad. El sentimiento de culpa que tenía por el incidente de 2011 lo hizo ser demasiado permisivo con Sierra. Su necesidad de ser amado por ella lo hizo ciego a lo que realmente estaba pasando. Él no había visto la manipulación, ni tampoco el peligro que estaba justo frente a él. Cuando Daniel murió, sus amigos y familiares escribieron sobre él. Lo recordaban como un hombre bueno, un padre dedicado, alguien que nunca se rendía. Lo que es particularmente perturbador es que el obituario no menciona a Sierra. No hay mención de la hija que lo mató. Es como si Sierra hubiera sido borrada de su historia, como si nunca hubiera existido en su vida, pero sí existió y ella fue la que cambió todo. Sierra Halseth y Aaron Guerrero están ahora en prisión, pasarán al menos 22 años tras las rejas. Mientras tanto, la familia de Daniel continúa viviendo con el dolor de su pérdida. Su madre en Oregon, sus hermanos y sus otros 2 hijos que perdieron a su padre. No hay redención en esta historia, no hay lección reconfortante. Solo hay el recordatorio de que el amor, incluso el amor más puro, no siempre es suficiente y que a veces las personas que amamos pueden ser las que más daño nos causen. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.